Hola y bienvenidos a un nuevo video del Ojo del Inversor. En el video de hoy vamos a analizar la empresa Uber. Vamos a ver cómo ha ido migrando su negocio a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo genera sus ganancias, qué perspectivas hay para el futuro, a qué valoración está hoy en día, qué guidance nos dan los directivos para los próximos años, qué esperan los analistas y cuál sería un valor prudente que deberíamos pagar hoy por esta empresa. Así que, sin más, empecemos. Bueno, empecemos por ver qué es Uber hoy. Uber evolucionó. Arrancó siendo una empresa mediante la cual vos podías pedir un taxi con el teléfono y migró a ser hoy en día una plataforma logística. Una empresa mediante la cual hoy en día puedes no solamente pedirte un taxi, sino puedes también pedir comida, pedir compras en supermercados, etcétera. Y se encuentra ya presente en más de 70 países, en más de 15.000 ciudades. Y si nos fijamos en las métricas, la empresa está creciendo muy fuerte. 21% año sobre año de gross bookings. Esto es la cantidad de dinero en viajes. 11.3 billones de trips, es decir, 11.3 billones de viajes y 171 millones de clientes. Y si nos fijamos, hay un apalancamiento que se está dando en la empresa muy importante, que es el siguiente. La cantidad de usuarios crece al ritmo del 14%, pero la cantidad de viajes al ritmo del 19%. Esto significa que los usuarios están teniendo cada vez más viajes cada usuario. Y si encima eso lo cruzamos con los gross bookings, vemos que también crece. Eso significa que cada viaje está siendo más caro. Tendremos que analizar si es por un aumento de precios o porque los viajes cada vez son más largos. Entonces la empresa está logrando apalancar estas tres métricas de una manera impresionante. Cada vez tiene más clientes que usan más la aplicación y para hacer viajes más largos, que es lo mejor que le puede pasar. Si pasamos a ver los filtros del ojo del inversor de la empresa, ¿qué es el primer pantallazo que vemos? A ver, para empezar vemos una empresa que capitaliza 180, casi 189 mil millones de dólares, es decir, una empresa ya muy grande, que está cotizando hoy a un PI de 22.5 veces y un Price to Free Cash Flow de 18.23. Esto nos muestra que tanto el Net Income como el Free Cash Flow se encuentran en cierta sintonía. Cuando pasamos a ver el crecimiento esperado para los próximos años de la facturación, vemos que se espera que crezca a un ritmo del 17%. Y cuando miramos el crecimiento del EPS, acá tenemos una bandera amarilla. Vemos que se espera que decrezca a un ritmo del 15.6%. Hay que ver bien qué es lo que está pasando, por qué se espera que la empresa facture más, pero gane muchísimo menos. Como no tenemos un crecimiento del EPS, no podemos calcular el PEG, que es el precio por acción, en función del precio que el mercado nos está ofreciendo a la empresa. Retorno sobre el equity, muy bueno, 73%. Retorno sobre el capital de los accionistas, digamos, es este, 73%. Retorno sobre el capital invertido, bastante más modesto. Hay que ver si esto va expandiéndose, habría que ver cuál fue la evolución en los últimos años. Nivel de deuda, perfecto, la empresa con caja neta. Y devolución para el accionista, desde que la empresa empezó a cotizar a fines de 2019, vemos que fue de un 12.5%. Para nada despreciable, me hubiese gustado tenerlo en mi cartera, pero si nos fijamos acá en el gráfico, la evolución propiamente de la acción, fíjense que hasta 2023/2024 la empresa estuvo de alguna manera lateral. Y a partir de ahí fue que empezó a demostrar un crecimiento fuerte y continuo. ¿A qué se debe esto? Si vemos la historia de Uber, hasta 2024 la empresa estuvo en pérdidas continuas. Y a partir de ahí empezó a cambiar el foco de generación de clientes a generación de ganancias y flujo de caja. Y esto obviamente se vio recompensado por el mercado. Si pasamos a ver entonces un poquito más cuál es la proporción sobre las ventas de cada sector, dijimos que tiene Mobility, que es el sector tradicional con el cual la empresa empezó su funcionamiento, que representa hoy el 50% de la facturación. Delivery, en el cual se desarrolló muy fuerte, que representa el 47%, y después un 3% de logística que la verdad no crece muy fuerte. Ahora, si vemos la proporción sobre el EBITDA que genera la empresa, es decir, sobre ya ganancias, no son ganancias netas, pero es una forma de medir las ganancias, vemos que el 70% corresponde a Mobility y el 30% a Delivery. Esto se debe a que los márgenes de Mobility son mucho más altos, tienen un margen del 9%, mientras que Delivery tiene un margen del 4%. En las conference calls, si escuchamos al CFO, el jefe de finanzas, lo que nos indica es que ellos están buscando aumentar y hacer crecer más rápido Delivery, resignando un poco de márgenes para después sí dedicarse a la expansión de ellos.
Y si se fijan lo están logrando porque vimos que la empresa crecía a un ritmo de un 19%, pero la parte de delivery está creciendo a un ritmo del 24%. La proporción de logística hoy en día no genera EBITDA y tampoco crece. Es una parte que está medio relegada de la empresa hoy en día. Muy bien, vamos a ver la historia de Uber. Empezamos por el revenue, la métrica principal que uno necesita que aumente. Y vemos que pasa en 2020 de 11.139 millones a 52.000 millones prácticamente. Un crecimiento fuertísimo del 36%. Y fíjense cómo fue la tendencia, ¿no? 56, 82, 17, 18, 18, muy fuerte al principio y después se empieza a estabilizar. Vamos a ver qué espera la empresa para los próximos años, para ver qué podemos esperar nosotros y en qué podemos basar nuestro análisis a futuro. En segundo lugar tenemos el EBITDA. Lo mismo, de ser negativo a positivo. Como dijimos, a partir de 2024 la empresa confirma todo y empieza a subir fuerte en bolsa. Y fíjense los crecimientos, también cómo se van acotando, pero se mantienen firmes. 300, 136, 60, 34, empiezan a normalizarse. Lo mismo nos pasa con el net income, aunque acá vemos alguna diferencia. Pasa de perder muy fuerte a ganar un poco, a perder muy muy fuerte, de vuelta a ganar, y ahí crece al 200% y después al 6%. Acá tenemos que ver qué está pasando con los asientos contables. Hay que ver si tenemos amortizaciones que se estén ajustando de manera extraña, si la empresa está teniendo beneficios fiscales, si pasó de estar muy apalancada a repagar toda la deuda y entonces ahora ya no tiene tanto gasto de intereses. Hay que ver qué está pasando. Pero podemos ver rápidamente que no hubo dilución. Es decir, que la empresa no estuvo emitiendo acciones nuevas porque fíjense que los crecimientos son muy parecidos, 157 y 155, 236 y 227, 7% y 5,6%, están muy alineados. Por último, vemos el free cash flow, el cual pasó de la empresa a generar pérdidas fuertes a empezar a ganar en 2022, confirmar con una tendencia muy fuerte en 2023 y mantener el crecimiento, obviamente desacelerándose durante 2024 y 2025. Es decir, que vemos una empresa que pasó de perder dinero a ganar y que viene con un crecimiento constante y fuerte, tanto en lo que es generación de ganancias netas como en lo que es generación de flujo de caja. Veamos qué se espera para el futuro. Haciendo una búsqueda rápida por internet, vemos que se espera que el sector de movilidad, logística y delivery, los tres sectores en los cuales está trabajando hoy en día Uber, crezca a una tasa del 14.02% hasta 2030. Esto significa un crecimiento importante impulsado por digitalización y automatización. Entonces, fíjense, desde los 51.900 que se espera para este año, ya para 2029 se espera que pase a 83.300 millones. Esto es un crecimiento del 12.5%. Me gusta que los analistas planteen esto porque es un poquito más conservador de la búsqueda que hicimos por internet. El EBITDA sigue expandiéndose fuerte. Esto es normal porque la empresa, cuando pasa de perder dinero a ganar, vemos que es más fuerte el crecimiento y la generación de caja porque empieza a expandir un poquito márgenes. Entonces se da este crecimiento más fuerte que la facturación. Esperan entonces los analistas 17.500 millones para 2029. Y vemos que el margen, que es importante, fíjense cómo se va expandiendo. 16.8, 18.3, 19, 20, 21, expandiéndose a un ritmo de casi el 6% anual. Lo que tiene que ver con generación de caja, acá está lo que decíamos. Se espera que decrezca un 8.7%. Fíjense que de 13.700 millones que se espera que genere en 2025, para volver al mismo número, deberíamos esperar a 2028 y en 2029 de vuelta cae. Bueno, hay que ver qué está pasando acá. Como dijimos, hay que entrar más profundo a los números de la empresa y ver qué sucede. El EPS obviamente va acompañado de esta fluctuación del net income. Lo que podemos ver es que se espera que vayan parejos los crecimientos o las fluctuaciones. Esto lo que nos muestra es que se espera que la empresa de alguna manera no esté emitiendo acciones. Acá el último año hay algo raro. Siempre recordemos que los primeros 3 años es cuando más analistas hay siguiendo las empresas y es cuando más certeras son de alguna manera las estimaciones. Y a más largo plazo vemos fluctuaciones más altas porque son menos analistas y obviamente cuanto más en el tiempo proyectamos, menos probable es que le invoquemos y más probable es que la amplitud del resultado sea mayor. Por último, el free cash flow. Vemos que se espera que crezca un fuerte 14.6%, pasando de 9.500 millones que genera este año a 16.500 que se espera que genere en 2029. Todos crecimientos bastante fuertes, la verdad.
Entendamos un poco ese crecimiento, cuánto le estamos pagando. Estoy tomando a partir de septiembre de 2023 a hoy. ¿Por qué? Porque antes las métricas eran muy fluctuantes, de repente muy altas, de repente muy bajas, por esta situación de la empresa en que ganaba dinero, perdía dinero, etc. Entonces, para tratar de normalizarlo un poco, lo llevamos a septiembre de 2023 hasta fin de 2025, a la situación actual. Y vemos que la media fue de 27 veces, con picos de 40 y mínimos 18, hoy parándose en las 22.5 veces. Fijémonos que de enero, o por ahí directamente lo que fue 2025, ya se encuentra en una situación mucho más normal este múltiplo de la empresa. Y si nos fijamos, se movió en el rango de las 28 veces y las 20, por decirlo de alguna manera. Ya vimos que el net income y el EPS de esta empresa van a fluctuar mucho en los próximos años, entonces tenemos que ver cómo se puede llegar a mover este ratio. Seguimos entonces con lo que tiene que ver con la alineación de los directivos con los accionistas. Partimos de entender primero cuál es el salario base de los directivos principales. Dara es el CEO y es en quien nos vamos a focalizar principalmente. Vemos que en 2023 tuvo un salario de 1 millón, en 2024 plano 1 millón también, y vemos que tiene bonus que se le entregan de hasta 2 millones de dólares. Y estos bonus dependen de qué? En parte de gross bookings, que acuérdense que es la cantidad de viajes que hay multiplicado por el costo, del EBITDA que genere y del EBITDA ajustado por SBC. SBC es el Stock Based Compensation, que es justamente lo que se le paga a los directivos y a los empleados con acciones. Entonces lo que dice es, bueno, che, quiero ver que estemos generando más plata por viajes, que estemos generando más EBITDA y que el EBITDA menos lo que les pago a ustedes también esté creciendo. Entonces, bueno, en función de estas métricas es que se verifica y se les paga los bonus. Pero para ver la alineación exacta, tenemos que ver cuántas acciones tienen realmente los directivos, porque pueden entregarse mucho y después venderlas, etc. Y si nos fijamos acá, Dara tiene entonces 2.286.000 acciones, que si esto lo multiplicamos por 89, que es la cotización hoy de la empresa, esto tiene un valor en dólares de prácticamente 200 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, el CEO, trabaja por 1 millón con un bonus de hasta 2 millones, pero tiene 200 millones puestos en la empresa. O sea que está mucho más incentivado a lograr que a la empresa le vaya bien que a trabajar por su sueldo. Esto es lo que nosotros buscamos. Lo mismo pasa con muchos otros directivos. Acá tenemos uno que nos llama la atención. Este es un consejero que no tiene él directamente esta cantidad de acciones. En realidad él también maneja lo que es el fondo de Arabia Saudita, si mal no recuerdo, un fondo soberano de Arabia Saudita que tiene una inversión muy grande hecha en Uber. Y después, bueno, acá tenemos el fondo BlackRock Capital Research, que debe ser un fondo, no lo conozco, y The Vanguard Group son quienes más acciones tienen de la empresa. Pero bueno, con esto la conclusión que sacamos es que los directivos se encuentran muy alineados. Si pasamos a ver lo que son los grandes inversores, ¿sí? Los superinversores, vemos que Bill Ackman posee el 20% de su cartera, que son casi 3.000 millones de dólares, puestos directamente en la empresa esta. Esto lo uso como para de apoyo, digamos, ¿no? Bueno, si yo estoy monitorizando esta empresa, quiero ver cómo se mueven estos grandes inversores, que en general, sobre todo Bill Ackman, porque es un inversor que toma participación en la directiva de la empresa, no es un inversor pasivo, es un inversor activo, y tiene puesto el 20% de su portafolio. Bueno, quiero ver cómo se mueve la tenencia de él. Veamos el guidance que nos da la empresa. En 2024 la empresa dijo lo siguiente, que esperaban hacer crecer el gross bookings entre un 15 y un 20% al año, que el EBITDA vaya creciendo entre un 35 y un 40% al año y que la conversión de EBITDA a free cash flow sea mayor al 90%. Estos datos nos dan a nosotros la posibilidad de modelar la empresa y decir, bueno, ¿cuánto podría valer de acá a 2027? O sea, de 2024, dije en los próximos 3 años, o sea, 2025, 2026 y 2027. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Vemos que el gross bookings, entonces, hasta 2018 viene creciendo un ritmo del 18%, bien, cumpliendo. Para ponernos más conservadores, voy diciendo que año a año se reduce, porque aparte también la empresa, a medida que va siendo más grande, es más difícil mantener estos crecimientos porcentuales tan altos. Entonces vemos que a 2029 llegamos con 291 millones de dólares de gross bookings. El EBITDA ellos lo marcan sobre el gross bookings. Hoy es del 4,5% y viene creciendo estos años al 33%, pero para ser conservadores también
bajamos al 15, 5, 5 y 5, terminamos con un 6% de EBITDA sobre Gross Bookings para 2029. Esto nos da una EBITDA nominal de 17.500 millones y una conversión de free cash flow. Si bien yo lo mantengo en 90%, lo voy bajando al 80% de vuelta para ser conservadores. Tenemos que ver cuán conservadores estamos siendo, porque si somos demasiado conservadores, obviamente estamos matando el rendimiento potencial de la empresa. Pero bueno, partimos de esta base y después para ir para arriba tenemos tiempo. Lo que quiero es ver cuál sería el escenario más base y más conservador posible, porque yo como inversor lo que busco siempre es, sobre todo, no perder capital. Entonces, con estas métricas vemos que nos tomamos el 2029, un EBITDA de 17.500 millones y un free cash flow de 13.900, casi 14.000. A un múltiplo de 12 veces EBITDA, la empresa hoy en día está en 18, pero porque está con crecimiento más fuerte, así que lo bajamos a 12, pensando que la empresa se va a desacelerar su crecimiento. Vemos que sería una capitalización total de 210 mil millones de dólares, que sería un crecimiento de 3,6%. La empresa capitaliza 188 mil millones de dólares. Y por free cash flow a 18 veces serían 252 mil millones de dólares, que sería un crecimiento del 10% anualizado. La realidad es que para ser el escenario más conservador de todos, no me asustan estos números. Decir, bueno, a ver, si la empresa no logra cumplir con los objetivos, que vemos que en general ha venido cumpliendo, yo me aseguro un 3% de rendimiento o un 10% por free cash flow, bueno, me gusta ese escenario base, por lo menos veo que no voy a perder capital. Recordemos que no solamente estamos siendo conservadores en los valores que obtenemos, sino también en los múltiplos que le estamos aplicando. O sea, estamos siendo conservadores por todos lados. Si fuésemos un poquito menos conservadores en múltiplos, pasaríamos a tener un rendimiento anualizado por EV/EBITDA del 9% y por Free Cash Flow del 14%. Ya bastante mejor. Acá ya estoy contento con este rendimiento, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que se espera para el mercado en general que rinda alrededor del 0% para los próximos 5 años. Si pasamos a ver las estimaciones de los analistas, vemos, fíjense acá el EBITDA, el margen de EBITDA, yo les dije que era del 6 y acá tienen del 20. ¿Por qué? Porque acá ellos están aplicando EBITDA sobre revenue, que tiene toda la lógica del mundo, pero bueno, la realidad es que la empresa nos dio el EBITDA sobre las gross bookings. De todas maneras, fíjense que llegamos al mismo número de casualidad de 17.500 de EBITDA, o sea que vemos que los analistas vienen siendo en cierta manera conservadores también, y fíjense que año a año vienen desacelerándolo. Viene creciendo al 34, lo bajan al 26, al 22, al 16 y al 11. Mucho más conservador que lo que viene siendo los últimos años. Por EBITDA a 12 veces, llegamos a un número similar, 3,8% de rendimiento anualizado. Fíjese que por free cash flow ellos están viendo que se convierte el 95% si hacemos las cuentas. 16.500 dividido 17.500 te da una conversión del 95%. Mi conversión estimada fue mucho más conservadora. Y con esto vemos entonces que por free cash flow a 18 veces estaríamos en 297 mil millones de capitalización, lo que significa un 16% anualizado. Recordemos que esto no tiene en cuenta el impacto de lo que son recompras de acciones o dilución. De todas maneras vemos que la empresa ha empezado a hacer recompras, o sea que este sería el escenario base, sería de acá para arriba, pero bueno, también tenemos que saber que si emiten muchas acciones o los stock options que se entregan a los directivos se disparan, puede existir dilución y se verían afectados estos valores. Vamos a ver ahora, en función de la fórmula de Benjamin Graham, dónde está parada la acción y si tenemos margen de seguridad para comprar. Entonces, el EPS actual de la empresa yo lo normalicé en 3,14. ¿Se acuerdan que antes hablamos de que la empresa tenía de alguna manera fluctuaciones muy grandes? Esto se debe a compensaciones de impuestos que está teniendo. El año pasado tuvo 5.000 millones de dólares de compensación de impuestos. Este año se estima que va a tener 10.000 millones. Por eso es que se ven saltos tan altos. Lejos de pagar impuestos, contablemente la empresa está recibiendo un beneficio de 10.000 millones. Entonces, tomando normalizado este 3,14, vemos que se espera que la empresa crezca a un ritmo de un 13% del EPS para los próximos años, con un G de 1,5. Fíjense que la fórmula original de la empresa es de 2, pero yo busco ser un poquitito más conservador. Entonces, con este número llegamos a que el valor intrínseco de la empresa hoy sería de 77 dólares por acción. Y yo, que busco comprarlo con un margen de seguridad de por lo menos el 20%, estaría dispuesto a comprar en 62. La empresa hoy está cotizando 89, es decir, que está muy lejos de este valor.
Si nos fijamos con la compra de Bill Ackman, este inversor que compró el 20% de su portafolio, él compró alrededor de los $65. O sea que se alinearía bastante con esta métrica del valor de la compra hoy con el margen de seguridad. ¿Qué múltiplo le estamos asignando a la empresa en función del EPS? De 28 veces. Exigente, sin duda, pero la realidad es que si vemos que el mercado en general está entre las 22 y 23 veces, es decir, pagar una prima por una acción que se espera que crezca mucho más que el mercado en general, parece por lo menos aceptable. ¿Qué podemos esperar para los próximos años? Para los próximos años, la empresa se espera que llegue en 5 años a $5,80. Bajamos un poquito el crecimiento. Si nos fijamos en la fórmula, G es el crecimiento y fíjense que afecta directamente al múltiplo que se le aplica al EPS. Lo bajamos un poquito porque la empresa esperamos que no crezca tan fuerte a partir de ahí porque ya va a ser más grande. Y con estos valores llegamos a un valor intrínseco de $120. Con la empresa cotizando hoy en $89, significa que podríamos llegar a ganar un 6% por año. Y que a este valor, a este EPS, se le aplicaría un 23,5 de múltiplo de PI. 23,5 es mucho más conservador que las 28 veces anteriores. Y si la media del mercado es de 16, 17 veces, pagar 23 por una empresa mejor no suena algo descabellado. Imagínense si lográramos comprar con este margen de seguridad, comprando en 62 a 120, estamos hablando de un rendimiento aproximado de 15% anualizado. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. La realidad es que si me preguntan a mí, yo veo un futuro en 20 años con vehículos autónomos que los pedimos por el celular y llegan. O sea que pienso que Uber sin ninguna duda tiene un lugar en ese mundo. Pero cuando miro lo que el mercado me está ofreciendo hoy versus lo que ven los analistas, versus el guidance que me da la propia directiva, pienso que quizás el valor está un poquito exigente y que valdría la pena esperar un poco. Si el video te sirvió, déjale un me gusta. Si querés que analicemos alguna empresa, déjamelo en los comentarios y nos vemos en un próximo video del Ojo del Inversor.